Cuando predicamos de esta manera, esto que hacemos acá se llama predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es exponer la palabra tal cual está. No ponerle ni sacarle. Y así, en el orden en que viene. Digamos que el predicador, en este tipo de predicación, se dedica, o no es el centro, no es lo importante, no su pensamiento, sus consejos. En este tipo de predicación no figura, tampoco es la selección de los pasajes. Porque cuando vos elegís pasajes para predicar, no vas a elegir como este que voy a predicar ahora. Es un pasaje que, fíjate cómo termina. El Señor Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es raro que diga eso, ¿no? Él decía muchas veces, el que tiene oído para oír, que oiga. Acá dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea que es algo que es bastante difícil de recibir. Y habla de un tema muy sensible, que tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con el divorcio y tiene que ver también con la soltería. Así que en este tiempo es difícil y en el tiempo del Señor Jesús era más difícil. Nosotros estábamos leyendo que el Señor Jesús junto a sus discípulos estaban en un periodo de apartamiento. En el capítulo 16 comenzaban un tiempo donde iban a estar solos en intimidad. ¿Te acuerdas que se habían ido a Cesarea de Filipo? Allí el Señor Jesús les pregunta quién creen los hombres que Él era y después les pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Allí se levanta Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay toda una enseñanza ahí del Señor Jesús sobre la iglesia. Después te acordás que van con 3 de sus discípulos al monte donde Él se transfigura. Hay un suceso ahí con un muchacho que estaba endemoniado, que no lo podían librar los discípulos, entonces tuvo que intervenir el Señor Jesús. Luego de eso, bajan para Galilea, siempre aparte, no buscando las multitudes o huyendo de las multitudes. Ahí en Galilea el Señor también les enseña qué significa ser grande en el reino de los cielos, o quién es el grande, el que se humilla. Pero este periodo de apartamento, de intimidad con sus discípulos, se termina ahora y bajan de Galilea, de Capernaum, bajan, dice la palabra, hacia Jordán, a Judea, y cruzan el Jordán, donde está la región de Perea. En esta región sucede lo que ahora vamos a leer. Vamos entonces a comenzar el capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tenemos entonces al Señor ya con multitudes alrededor de él. Donde el Señor se dejaba ver, las multitudes lo seguían. Y dice que, como decían, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Judea en realidad estaba de un lado y Perea del otro. El otro lado del Jordán ya sería Perea, pero era una región influenciada por Judea, había judíos en Perea. Y allí las multitudes le seguían, dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. El Señor dice en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor estaba cumpliendo con lo que el profeta había anunciado. Pero al sanar a las multitudes, al predicar a las multitudes, está revelando su corazón, porque dice también Mateo 9:36, que ya le leímos, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se compadecía de las multitudes. Veía a las multitudes no como un número, como decimos nosotros, sino veía a los individuos, a las personas que estaban como ovejas sin pastor, dispersas, asustadas, necesitadas de guía. Entonces el Señor, dice, ahora los atendía, los sanaba, y como siempre ocurría, como no podía ser de otra manera, allí donde el Señor iba, estaban las multitudes, pero también estaban aquellos que querían tenderle lazo, que querían ponerle trampas, los fariseos. Siempre aparecen los fariseos. Y estos fariseos tenían una intención bien clara, porque dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Ellos venían a ponerle trampa, ellos venían con la intención específica de tentarlo, de ponerle un lazo, de hacerlo tropezar. Entonces le preguntaron, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta pregunta era una pregunta, podríamos llamarla ladina, porque, bueno, como decíamos, la intención era tentarlo, y los fariseos sabían que esta respuesta, la respuesta que el Señor podía dar, le iba a ocasionar la oposición de toda esa multitud. Pero no solamente eso tenían en cuenta estos fariseos, sino que, acordate que ahora estaban en un territorio, el territorio de Perea, ¿no? Y el rey de Judea y de Perea, ¿quién es? Herodes. ¿Quién era Herodes? Y Herodes, hacía poco tiempo, había cortado la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y sabes por qué? Porque Juan el Bautista lo había denunciado públicamente
porque él había repudiado a su esposa y se había unido a Herodías, la esposa de su hermano. Entonces, este era un tema muy sensible. Ellos sabían que al preguntarle esto estaban poniendo al Señor Jesús en una situación peligrosa, con la multitud y también con el rey, porque de hecho el Señor Jesús ya había hablado de esto y ellos conocían su opinión. En el capítulo 5, cuando el Señor Jesús predicaba el Sermón del Monte, habló de esto. Entonces, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Bueno, esta pregunta tiene, digamos, una base bíblica en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24:1, vamos a leerlo. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así dice Deuteronomio 24:1. Entonces, si no le agradare, dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Había discusión en la interpretación de esa frase. En hebreo, erbat davar. Entonces, se diría así: si no le agradare por haber hallado en ella, erbat davar. ¿Qué quiere decir erbat davar? Ese era el foco de la discusión entre los judíos. Había dos grandes escuelas, tendencias, de interpretación sobre erbat davar. Estaba la escuela más estricta, que seguían al rabí Shammai, que entendía que erbat davar quería decir alguna cosa escandalosa, alguna cosa vergonzosa. Y este rabí y su escuela entendían que se refería específicamente a la infidelidad. Entonces, si no le agradare por haber hallado en ella que era infiel o que era fornicaria, entonces le iba a dar una carta de divorcio y la despediría. Eso es lo que interpretaban los de la escuela del rabí Shammai. Pero estaban los de la escuela del rabí Hillel, que eran mucho más liberales y sostenían que alguna cosa indecente o reprochable se refería a cualquier cosa que al marido no le agradara. Ellos hacían énfasis en la frase, si no le agradare. Entonces, cualquier cosa era motivo para que el marido pudiera repudiar a su esposa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Si un día el marido encontraba que la mujer se le había quemado ligeramente la comida, ya era un motivo para que la pudiera despedir. No estoy exagerando. Si la mujer, por ejemplo, hablaba tan alto como para que los vecinos escucharan, ya era motivo para despedirla. Si el hombre encontraba que la mujer ya no era tan linda como cuando se casaron, también era motivo para despedirla. Cualquier motivo que al hombre no le agradara era motivo. Por eso los judíos, los fariseos, ¿qué le preguntan al Señor? ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. O sea, ¿te das cuenta del grado de indefensión de la mujer? Y la verdad es que la mayoría del pueblo seguían las indicaciones de este rabí, Hillel. Todos, la mayoría estaban de acuerdo, y después vamos a ver que inclusive hasta los mismos discípulos estaban de acuerdo con esta escuela, con esta escuela de interpretación. Entonces, el Señor Jesús
sabiendo las intenciones de estos fariseos, dice el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El Señor Jesús, conociendo el corazón de estos hombres, conociendo sus intenciones, les hace una pregunta muy irónica y que seguramente cuando la escucharon, la sonrisa que tendría en sus labios se les congeló, porque el Señor Jesús le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído? Estos eran personajes que se jactaban de su conocimiento de la palabra. Ellos no solamente tendrían que haber leído, sino hasta memorizado el Génesis, y cuando el Señor les dice, no habéis leído, estaba dándoles en su corazón. Estaba pegándole donde más les dolía. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor no se contentó con quedarse en Deuteronomio, sino que se remontó al principio, a la fuente. Allí en la creación. Y dice, al principio, varón y hembra los hizo. El principio, en realidad, Dios creó a Adán primero, creó al hombre, pero no lo hizo suficiente en sí mismo. Cuando Dios hizo al hombre, ya lo hizo necesitado de un complemento. Lo podría haber hecho asexuado, podría haber hecho un hombre hermafrodita, se dice cuando, hermafrodita, pero no. Cuando el Señor lo hizo al hombre, ya lo hizo con una necesidad del complemento. Entonces, después hizo a esa mujer específicamente para él. Esto va en contra de todo lo que es la ideología de género, ¿no? Hombre y mujer, varón y hembra, no hay otra opción. Un complemento. Entonces dice, ¿no habéis leído que el que los hizo varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre, el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer. No hay una relación más fuerte ni íntima que la relación hombre o mujer. Cuando hombre o mujer se unen, dice, pasa a ser una sola carne, y el hombre inclusive va a dejar todo otro tipo de unión, por íntima que sea, la más íntima que pueda tener un hombre, aparte del matrimonio, es con sus padres. El hombre dejará esa historia, digamos, y comenzará otra, y se unirá a la mujer, y la unión con la mujer es una unión física, pero también emocional, también intelectual, espiritual. Es tan grande esa unión que ya no son más dos, dice el Señor, sino se transforman en uno. Es el complemento perfecto. Una sola carne, se transforman en una unidad. Otras traducciones dicen, la Dios habla hoy, dice, los dos serán como una sola persona. La NBI, ¿cómo dice? Serán un solo cuerpo. Ocurre algo que es milagroso, dos personas que forman un solo cuerpo, una unidad. Pablo, cuando habla de esto, lo compara con la unión de Cristo con la iglesia, dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne, un solo cuerpo. Entonces, el hombre no aborrece su propio cuerpo y forma un solo cuerpo con la mujer. Por eso esta unión no es una unión que hace el hombre, sino es una unión que hace Dios. Cuando un hombre se une a una mujer es una unión delante de Dios. Dice, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es algo que Dios une. Esto no le convenía, este rumbo que había tomado el Señor, no les convenía para nada a los fariseos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, dejemos Génesis y volvamos a Deuteronomio. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Volvieron a lo suyo. ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces vos tenés que entender acá, es la clase de corazón de estos fariseos. ¿Quién es el que usa la palabra de Dios, la deforma y la usa para sus propios fines? Satanás. Satanás le dijo a Eva, con que Dios dijo que de ningún árbol podés comer. Toma la palabra de Dios, la deforma para tender lazo y trampa. Estos fariseos estaban haciendo exactamente eso. Entonces dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés mandó. Es un mandamiento. ¿Es un mandamiento de Moisés dar carta de divorcio a la mujer? Claro que no. Entonces, el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Vamos de nuevo a Deuteronomio y vamos a leer un poquito más. Deuteronomio 24:1 al 4. Vamos a leer, dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que acá estaba haciendo Moisés, o Dios a través de Moisés, es darle a la mujer que estaba en un estado total de indefensión algunas garantías. Le estaba diciendo al hombre que no podía tomar con tanta liviandad el hecho de dejar a su esposa. Entonces, que lo piense bien, porque después no iba a poder casarse con ella de nuevo. Que lo piense bien. Pero si la repudiaba, que le dé una carta de divorcio para que esta mujer, por medio de esa carta, tuviera alguna constancia de que se podía volver a casar, porque quedaba totalmente indefensa. Estaba en una situación totalmente desesperante. Pero al tener una carta de divorcio, bueno, ella podía volver a casarse. Entonces, Moisés permite que se le dé carta de divorcio para defender a la mujer, a causa del corazón duro del hombre. Pero no es que está avalando el divorcio, le está diciendo, cuidado con lo que estás haciendo al hombre. ¿Se entiende? Entonces, Moisés permite que se le dé carta de divorcio a la mujer, como una forma de defenderla, de garantizarle algunos derechos. Pero esto a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio no fue así. La idea es que no rompa el matrimonio el hombre. Pero ya que lo va a romper,
A causa de ese corazón duro. Bueno, la mujer tenga algo con que defenderse. ¿Se entiende? Era la intención de este mandamiento, no que se dé rienda suelta al divorcio. Y el Señor dice entonces, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, y yo os digo, Moisés permitió al hombre dar carta de divorcio, pero ahora el que habla es el Señor Jesús. Y yo os digo, esto que voy a decir tiene autoridad divina, completa, absoluta. Es el Dios Hijo hablando, y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. No hay para el Señor Jesús una causa para romper el matrimonio, salvo la fornicación. Cuando alguien cae en adulterio, cuando alguien adultera, está rompiendo esa unión, está mancillando, está quebrantando esa unión que Dios formó. 1 Corintios dice 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Y más adelante dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y habíamos leído que hombre y mujer forman un solo cuerpo. Entonces, el que es infiel peca, rompe esa unidad. Entonces, la persona que no ha sido infiel puede divorciarse y volverse a casar. No es el que se divorcia el que rompe la unión, sino el que fornicó, es el que rompe la unión. Entonces el Señor dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Si una persona se divorcia de otra sin fornicación, dice, sin que haya habido fornicación, y se casa con otra, está adulterando, porque está unido todavía a aquella persona. Es fuerte, ¿no? La Reina Valera dice después, y el que se casa con la repudiada adultera. A ver qué otras traducciones. Versículo 9. Más despacito no podías porque se escuchó un poquitito. ¿Y la parte que te dije? ¿Cómo? O sea, la parte esa no está. No está. La parte, y el que se casa con la repudiada adultera no figura en las otras traducciones porque tampoco figura en los principales manuscritos. Esto se cree que la Reina Valera agrega esto porque alguna escriba agregó esta frase tomándola de Mateo 5:32. En Mateo 5:32 sí figura. Siempre en el sentido de que el hombre que se va a divorciar piense bien lo que va a hacer porque va a causar un montón de problemas después.
Entonces acá esta parte no figura en realidad en los mejores manuscritos. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. La fornicación entonces es el causal aceptado por Dios para el divorcio. Entonces, después de esto desaparecen los fariseos. Después de esta afirmación del Señor Jesús, no están más. Evidentemente, se quedaron sin argumentos y se tuvieron que ir sin haber cumplido su cometido. Ellos quisieron tentar al Señor Jesús y no lo lograron. El Señor Jesús nuevamente con la palabra, con la autoridad de la palabra, los dejó sin ningún tipo de argumentos. Pero evidentemente también, esto preocupó mucho a sus discípulos. Entonces dice, ya que cuando estaban solos, dice, y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos entendieron lo que significaba el matrimonio, la importancia del matrimonio, la responsabilidad que implicaba unirse a una mujer. No era cuestión de andar probando. Bueno, si hay algo que te molesta, la dejás y probás con otra. Esa es la mentalidad que hoy rige. Acá dice, no conviene casarse. ¿En quién estás pensando? En vos. No me conviene, no me resulta conveniente. El matrimonio nunca puede apuntar a mi conveniencia. El matrimonio apunta al beneficio del otro, del cónyuge, considerarlo mayor. Apunta al beneficio de los hijos, nunca a la conveniencia. Si vos vas a buscar el matrimonio por tu conveniencia, no te cases. Porque siempre vas a seguir perdiendo. Siempre vas a tener que dar, siempre vas a tener que entregarte. El matrimonio consiste en entrega. Por eso es un simbolismo muy apropiado para la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Quién se entregó en todo? Cristo, por la iglesia. Entonces no es cuestión de conveniencia. Mirá si el Señor Jesús hubiera dicho, no me conviene tener esta relación con la iglesia. No me es conveniente. Claro que no es conveniente. No es por conveniencia. Y esa es la idea que hoy tenemos, o la idea que hoy está enquistada en la sociedad. De buscar a la persona que me conviene, y si no me gusta la desecho. Y pruebo con una y pruebo con otra, pero no es así el matrimonio. El matrimonio es una unión completa. No me conviene, dice, no conviene casarse. Los discípulos, estos apóstoles, Pedro estaba casado, tenían la idea de Gilel. Bueno, si hay algo que no me gusta, comenzamos de nuevo. Otra etapa. No, dice el Señor, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a esa mujer y se acabó. El Señor Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. El Señor Jesús, los apóstoles dijeron, me parece que me conviene la soltería, menos problema, sin compromiso. El Señor Jesús le dijo, no, dice, no todos son capaces de eso. No son todos capaces de recibir lo que dije recién, sobre el matrimonio, y tampoco son capaces de sostener lo que dice de la soltería. Porque la soltería tampoco tiene que ver con, bueno, no me caso, pero pruebo por ahí. Voy de cama en cama, total, no soy casado, tengo libertad. No se trata de eso.
Primera de Corintios también, capítulo 7, dice, por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si no estás casado, no tenés la libertad absoluta de andar de campo, porque vos donde te unís con una persona, te transformás en una sola carne con esa persona. Entonces, ojo con eso de la soltería. El Señor dijo, no a todos les es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos, que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea que acá hay dos términos, matrimonio o eunuco. No hay algo en el medio. ¿Sabes qué es un eunuco? ¿Sabes lo que es literalmente eunuco? Castrado. No hay término medio. O sea, es una figura para el celibato. Entonces dice el Señor Jesús, hay eunucos que nacieron así, nacieron así del vientre de su madre, ya es algo congénito, se dice, un problema, un defecto congénito que ya no pueden, por nacimiento. Hay eunucos, dice, que fueron hechos eunucos por los hombres, y esto era una costumbre en las culturas orientales, que se castraba a ciertos funcionarios, sobre todo aquellos que iban a estar al cuidado del harem del rey, por ejemplo, para que no haya problema, tijera. ¿Te acordás de Candace, el eunuco etíope? Cortá esa parte. Etíope. Un funcionario. Estaba a cargo de todas del dinero de su señor. Y después están los eunucos, dice, que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquellos que, también por amor, teniendo todas las condiciones físicas para unirse con una mujer, no lo hacen porque entienden que su llamamiento puede ocasionarles peligros, incomodidades. Entonces, estas personas prefieren no poner a otro en esa situación, o a otra en esta situación, y deciden no casarse para poder servir al Señor con toda libertad. Entonces, ahí están los dos, las dos opciones, matrimonio o celibato. No estás en el medio porque el unirse con una mujer es ser una carne con ella. Por eso el Señor termina diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor sabía que esta enseñanza iba a ser muy difícil de digerir, muy resistida, pero esta es la palabra de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén.